Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de lo que tenemos preparado para hoy. Porque, créanme, hoy tenemos un chismecito turco que está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de la farándula turca para hablar de un rumor que está sacudiendo las redes y los medios de comunicación, la supuesta crisis entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Sí, lo sé, la pareja dorada de Yalan, Seyran y Ferit en la ficción, y hasta hace poco, la pareja que parecía más sólida fuera de ella, podría estar pasando por un momento delicado. Antes de que sigamos profundizando en este dramón digno de una novela turca, les recuerdo como siempre que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de famosos y todo lo relacionado con la cultura de Turquía, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y denle like si les gusta lo que están escuchando. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La bomba explotó hace apenas unos días y desde entonces, la información no ha parado de fluir, aunque, como suele pasar en estos casos, es difícil separar la verdad de la especulación. ¿Qué es lo que se dice? Pues básicamente que Mert y Afra estarían atravesando una crisis profunda que podría llevarlos a la ruptura. ¿Pero cuáles son las razones detrás de este rumor? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empezamos a atar cabos. Primero, tenemos que recordar que Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan. La química entre ellos era innegable desde el principio, tanto así que traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron casi de inmediato y, aunque al principio lo negaron, eventualmente confirmaron su relación, para alegría de todos los fans de la serie. Sin embargo, trabajar juntos, bajo la presión constante de los medios y la atención del público, no es tarea fácil. Y parece ser que la convivencia diaria en el set, sumado a las exigencias de la fama, podrían estar pasando factura. Uno de los primeros indicios de que algo no andaba bien fue la disminución de las publicaciones conjuntas en redes sociales. Antes era común ver fotos y vídeos de ellos juntos, compartiendo momentos divertidos y románticos. De repente esas publicaciones desaparecieron. Claro, uno podría pensar que simplemente estaban siendo más discretos, protegiendo su intimidad. Pero en el mundo del espectáculo, la falta de presencia en redes sociales suele ser una señal de alerta. Otro factor que ha alimentado los rumores es el comportamiento de ambos en eventos públicos. Según algunos testigos, Mert y Afra han mostrado cierta distancia y frialdad el uno con el otro en algunas alfombras rojas y fiestas. No se les ha visto tan cariñosos y cercanos como antes, lo cual ha llamado la atención de los periodistas y los fans. Además, han surgido algunas informaciones sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre ellos en el set de Yalan. Al parecer, las largas jornadas de grabación y las diferencias de opinión sobre ciertos aspectos de la serie habrían generado tensiones en la pareja. Hay que tener en cuenta que Yalan es una serie muy exitosa, pero también muy exigente, con un ritmo de trabajo frenético y una gran presión para mantener los altos niveles de audiencia. Todo esto puede afectar a cualquier relación, incluso a una tan sólida como la de Mert y Afra. Pero como les decía al principio, es muy difícil saber con certeza qué es verdad y qué es pura especulación. Ni Mert ni Afra han confirmado ni desmentido los rumores de crisis. Han optado por el silencio, lo cual en algunos casos puede interpretarse como una confirmación implícita, pero también puede ser una estrategia para proteger su privacidad y evitar alimentar el morbo de los medios. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado una gran conmoción entre los fans de Yalan. Muchos están preocupados por el futuro de la serie, ya que la química entre Mert y Afra es fundamental para el éxito de la misma. Si la relación entre ellos se deteriora, podría afectar su desempeño actoral y, por ende, la calidad de la serie. Otros, en cambio, se muestran más comprensivos y respetuosos con la situación. Entienden que Mert y Afra son personas como cualquier otra, con sus propios problemas y desafíos, y que tienen derecho a vivir su vida privada sin la presión constante de los medios y los fans. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos esperar de Mert y Afra en el futuro? Es difícil predecirlo. Si la crisis es real y profunda, es posible que la relación termine. Pero también es posible que logren superar sus diferencias y fortalecer su vínculo. En el mundo del espectáculo, hemos visto muchas parejas que han pasado por momentos difíciles y han logrado salir adelante.
Lo que sí es importante es que ambos se enfoquen en su bienestar personal y profesional. Que tomen las decisiones que consideren mejores para ellos, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Y que, pase lo que pase, sigan trabajando duro y dando lo mejor de sí en Yalan, para seguir deleitando a sus fans con su talento y su carisma. Porque al final del día, lo más importante es el trabajo y mantener la serie con el éxito que ha tenido. Además, hay que recordar que tanto Mert como Afra son jóvenes y tienen una larga carrera por delante. Son dos de los actores más talentosos y prometedores de Turquía, y tienen todo el potencial para seguir triunfando en el mundo del espectáculo. Independientemente de lo que suceda con su relación, estoy seguro de que ambos seguirán cosechando éxitos y conquistando corazones en todo el mundo. Y hablando de conquistar corazones, no podemos olvidar que Mert tiene un club de fans enorme, tanto en Turquía como en otros países. Sus seguidores lo admiran por su talento, su carisma y su atractivo físico. Y Afra no se queda atrás. También tiene una gran legión de fans que la apoyan incondicionalmente y la consideran una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Ambos individualmente son grandes estrellas. En resumen, el rumor de crisis entre Mert y Afra ha sacudido la farándula turca y ha generado una gran expectación entre los fans de Yalan. Si bien es difícil saber con certeza qué es verdad y qué es pura especulación, lo cierto es que la noticia ha puesto de manifiesto la presión y los desafíos que enfrentan las parejas de famosos. Esperemos que Mert y Afra logren superar sus diferencias y fortalecer su relación. Y si no es así, que tomen las decisiones que consideren mejores para su bienestar personal y profesional. Ahora, recapitulando un poco, hoy hemos analizado a fondo el rumor de crisis entre Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu, la pareja estrella de Yalan. Hemos explorado las posibles razones detrás de este rumor, como la presión del trabajo, la disminución de las publicaciones en redes sociales y las supuestas discusiones en el set. También hemos hablado sobre el impacto de esta noticia en los fans de la serie y en el futuro de ambos actores. Y sobre todo hemos intentado mantener una perspectiva objetiva y respetuosa, sin caer en el morbo ni en la especulación. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y compartiendo sus opiniones y comentarios. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre este rumor. ¿Creen que Mert y Afra realmente están pasando por una crisis? ¿O creen que es todo una invención de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra información o rumor sobre la pareja, no duden en compartirlo con nosotros. Antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden que estamos subiendo contenido nuevo todas las semanas, así que estén atentos. Los esperamos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque este chismecito no se acaba aquí. Vamos a profundizar un poquito más en lo que está pasando y a especular, porque para eso estamos, ¿no? A ver, pensemos. ¿Qué otros factores podrían estar influyendo en esta supuesta crisis? Podríamos hablar, por ejemplo, de la diferencia de edad. Afra es un poco más joven que Mert, y aunque la diferencia no es abismal, sí podría influir en la etapa de vida en la que se encuentran. Tal vez Afra está más enfocada en disfrutar de su juventud y explorar diferentes facetas de su vida, mientras que Mert está buscando algo más estable y comprometido. Esto, por supuesto, es pura especulación, pero es una posibilidad que no podemos descartar. También podríamos hablar de la influencia de sus respectivos círculos de amigos y familiares. A veces las opiniones de las personas cercanas pueden tener un peso importante en una relación, para bien o para mal. Quizás algún amigo o familiar de Mert o Afra no está de acuerdo con la relación y ha estado sembrando la discordia. O tal vez simplemente sus agendas sociales son incompatibles y no logran encontrar tiempo para compartir con sus seres queridos en común. Y no nos olvidemos de la presión de los fans. Si bien el apoyo de los fans es fundamental para el éxito de cualquier artista, también puede ser agobiante. Los fans a menudo tienen expectativas muy altas sobre la relación de sus ídolos y pueden llegar a ser muy críticos si no se cumplen sus expectativas.
Esto puede generar mucha presión en la pareja y dificultarles vivir su relación de manera natural y espontánea. Además, hay que tener en cuenta que Mert y Afra son dos personas muy diferentes, con personalidades y estilos de vida distintos. Aunque la química entre ellos sea innegable, eso no significa que sean compatibles en todos los aspectos. Pueden tener diferentes intereses, diferentes valores y diferentes formas de ver el mundo. Y estas diferencias con el tiempo pueden generar conflictos y tensiones en la relación. Por otro lado, también se ha rumoreado sobre la posible existencia de terceras personas en la relación. Algunos medios han publicado fotos y vídeos de Mert y Afra con otras personas, insinuando que podrían estar teniendo romances extramatrimoniales. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas y podrían ser simplemente rumores infundados. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Pero a ver, seamos justos. También es importante destacar que Mert y Afra han demostrado ser una pareja muy unida y cariñosa en el pasado. Han superado muchos obstáculos juntos y han demostrado tener una gran fortaleza como pareja. Quizás esta crisis sea simplemente un bache en el camino, una prueba más que tendrán que superar para fortalecer su relación. Y es que al final del día, todas las relaciones tienen sus altibajos. No hay ninguna relación perfecta y todas las parejas pasan por momentos difíciles. Lo importante es cómo afrontan esos momentos y si están dispuestos a luchar por su relación. Así que en lugar de especular sobre el fin de la relación de Mert y Afra, deberíamos darles el beneficio de la duda y esperar a ver qué sucede. Quizás nos sorprendan a todos y logren superar esta crisis. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, informándoles de todas las novedades y rumores que surjan sobre esta pareja. Y recuerden, lo más importante es mantener una actitud objetiva y respetuosa, sin dejarnos llevar por el morbo ni por la especulación. Además, es importante recordar que tanto Mert como Afra tienen una vida profesional muy activa y que están enfocados en sus carreras. Ambos tienen muchos proyectos en marcha y están trabajando duro para seguir creciendo como actores. Quizás esta crisis no sea más que una distracción en medio de sus apretadas agendas y logren superarla sin mayores problemas. Pero volviendo al tema de los fans, es impresionante la cantidad de apoyo que han recibido Mert y Afra desde que se conocieron. Los fans de Yalan han creado comunidades online en todo el mundo y están constantemente compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Este apoyo es muy importante para Mert y Afra, ya que les da fuerzas para seguir adelante y superar los obstáculos. Y hablando de Yalan, es innegable el éxito que ha tenido esta serie. La historia de amor entre Seyran y Ferit ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y ha convertido a Mert y Afra en dos de los actores más populares de Turquía. La química entre ellos es innegable y su actuación es impecable. No es de extrañar que los fans estén tan preocupados por el futuro de la serie si la relación entre Mert y Afra se deteriora. Pero como les decía antes, es importante no sacar conclusiones precipitadas y esperar a ver qué sucede. Quizás Mert y Afra logren superar esta crisis y seguir trabajando juntos en Yalan durante muchos años más. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado una gran expectación entre los fans y los medios de comunicación. Todos están pendientes de cada movimiento de Mert y Afra, esperando una señal que confirme o desmienta los rumores de crisis. Y esto sin duda añade más presión a la pareja. Así que desde aquí les enviamos todo nuestro apoyo a Mert y Afra y les deseamos lo mejor. Esperamos que logren superar sus diferencias y fortalecer su relación. Y si no es así, que tomen las decisiones que consideren mejores para su bienestar personal y profesional. Y a ustedes, queridos suscriptores, les agradecemos por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y compartiendo sus opiniones y comentarios. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Mert y Afra lograrán superar esta crisis? ¿O creen que es el principio del fin de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, lo más importante es mantener una actitud positiva y respetuosa, sin dejarnos llevar por el morbo ni por la especulación. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme.